Bueno, chicas, chicos, ya estamos y 10, así que estamos para arrancar. Hoy lo que vamos a ver es lo que sería el PowerPoint de clases 3 y 4 de la unidad 2, principalmente capítulos 13 y 14. Cronograma, acá está. Acá lo que teníamos es que está planeado para dos clases. Yo creo que podemos verlo en una sola clase y estaríamos, entre comillas, dos clases adelantadas al programa, lo cual nos permite posiblemente tener alguna clase, por un lado, ampliar la parte macroeconómica y tener algunas clases de aplicación, nada, seguramente vamos a tener algún que otro trabajo para resolver acá en clase, para discutir, para intercambiar. Así que bueno, estaríamos bien con el tema tiempos. eh, Venimos bastante bien con eso. Bueno, hoy vamos a ver entonces la unidad. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Alguien que me Sí, confirme que sí, se ve. bien. Así que bueno, hoy vamos a charlar sobre lo que se denomina la teoría de la producción. Les pido que presten especial atención a esta clase porque esta puede llegar a ser la clase más abstracta, menos intuitiva, no sé si decirlo la más difícil que vamos a tener, pero bueno, es la clase que el estudiantado les suele costar más. Básicamente porque, bueno, nos hace poner en el lugar de eh, la empresa y a su vez con algunos supuestos que son bastante fuertes muchas veces. Así que, bueno, nada, les recomiendo que le presten atención, que después de la clase traten de leer la bibliografía de esta clase. Son dos capítulos cortos que se leen bastante fácil. Pero bueno, es la clase menos intuitiva de todas las que han tenido hasta ahora. Así que nada, les recomiendo que le peguen una leída lo antes posible. Bueno, primera gran cuestión, no está en el PowerPoint, por lo tanto yo la voy a comentar, que es Profe, importante. hay gente que Sí, quiere entrar. sí, Hay gente que quiere entrar, sí. yo agregué a todos. Ahí recién uno a uno, pero yo tengo a todos los que han pedido ingresar, ingresaron, ¿eh? Eh, Fíjate que acá, ahí apareció alguien nuevo, acá a la derecha me van apareciendo los que van queriendo ingresar. No, yo acepto a todos. Eh, bueno, tratemos, les voy a pedir que empezamos y 10 para que lleguen un poquito antes y no tener que estar aceptando y 11 y 12 y 13, tratemos de llegar y 10 a más tardar, cosa de que no tenga que estar continuamente saliendo de la clase para aceptar gente. Bueno, les estaba diciendo, vamos a empezar con algo que no está en las filminas, pero que es importante, es intuitivo, eso sí es intuitivo, pero que quiero que lo sepan, lo saben seguramente, pero formalmente lo planteamos, que es cómo se obtiene o cómo se calcula en una empresa cuáles son las ganancias o el beneficio total. Básicamente las ganancias o el beneficio total está en la bibliografía, pero no está en las filminas y quiero mostrárselo, quiero explicarlo, al menos esquematizarlo. El beneficio total viene dado por la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Básicamente ese sería como el cálculo de almacenero que cualquiera haría para ver cuánto gané al final del mes. Y bueno, sumo todo lo que entró, le resto todo lo que salió y ahí tendría el beneficio total. No obstante, ahí tenemos una gran pregunta. ¿Qué metemos en los costos? Y obviamente alguien me va a decir, y sí, metemos los costos explícitos. ¿Qué son los costos explícitos? Los costos que para cubrirlos me meto la mano en el bolsillo y saco plata y los pago. Eso sería un costo. No ¿Los obstante, costos también, operativos? ¿cómo? ¿Los costos operativos serían esos? Más allá de que sea operativo o no, lo que importa cuando hablamos de costos explícitos
al menos como lo plantea la bibliografía, son costos que vemos justamente, ¿por qué? Porque tenemos que incurrir en un gasto efectivo, metemos la mano en el bolsillo y los pagamos. Puede ser que sean operativos en términos de que lo pagamos continuamente, o pueden ser costos que son de capital, que lo pagamos una vez cada tanto. Pero lo importante en este caso, ¿qué es? Básicamente, uy, están, eh, chicas, chicos, vuelvo a pedir por favor que tratemos de llegar antes de I10, así yo doy la clase de largo, porque si me caen I11, I12, I4, yo tengo que estar como aceptando gente y cortando la clase. O sea, si empiezo I10 es porque, bueno, es- les doy esos 10 minutos de changüí, no los estiremos más porque se me complica dar la clase. Bueno, les decía, ¿qué son los costos explícitos? Los que uno tiene que meter la mano en el bolsillo y pagarlo efectivamente. Hay costos que son no explícitos o implícitos, como puede ser, que ya vimos en la primera clase, el costo de oportunidad. Obviamente que si queremos obtener el beneficio económico, tenemos que incluir ese costo de oportunidad. Si queremos obtener simplemente el beneficio contable, podemos excluir el costo de oportunidad y solamente contar los costos explícitos. Cuando llevamos adelante algún negocio, por lo general no solemos meter el costo de oportunidad. No obstante, hay que meterlo. Por ejemplo, hay muchos negocios que se llevan adelante en un local propio. Entonces uno no paga alquiler del local. Y por ahí uno gana poquito y es preferible cerrar el negocio y poner a alquilar el local y ganamos más que si lo trabajamos nosotros y no nos da para nada. Por lo tanto, bueno, ahí está la cuestión. Primeramente, el beneficio es el ingreso menos el costo total y hay que ver qué incluimos en ese costo total para ver si tomamos un beneficio económico que incluye todos los costos, inclusive los costos implícitos o costos de oportunidad, o si tomamos un beneficio contable donde solamente tenemos en cuenta eh, el costo explícito. Primera gran cuestión. Eh, Segunda cuestión, lo que vamos a ver ahora son cómo se mueven, cómo funcionan los costos de empresas, entre muchas comillas, ideales, que operan en los supuestos que plantea Mankiw. ¿Esto qué quiere decir? Posiblemente ustedes conozcan empresas desde adentro que no tienen esta forma y esta lógica de costos. Y es válido. No obstante, la bibliografía lo que nos plantea es que desde esta bibliografía, las empresas funcionan de esta manera. Sobre todo funcionan y operan en algo que vamos a ver ahora dentro de un ratito, en algo que se llama la ley de productividad marginal decreciente. Ahora vamos a ver de qué se trata eso, pero como gran supuesto de toda la clase es que las empresas funcionan y operan con ley de productividad marginal decreciente. Ahora después vamos a ver qué es, pero es el gran supuesto que atraviesa toda la clase, que lo tenemos que dar por sabido, por supuesto, como que funciona así y ya. Así que bueno, explicitado lo que es el beneficio, lo que es el costo explícito, costo implícito, vamos con los contenidos de la clase, concretamente los que tenemos para ver. Bueno, primeramente, la función, vamos a ver lo que es la producción y los costos. A ver, ¿los costos de dónde surgen? Justamente de producir cosas. Y esa producción tiene algo que se denomina función de producción. Básicamente, ¿qué es la función de producción? Es la relación que hay entre la cantidad de insumos que usamos y la cantidad producida. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, nosotros vamos a tener una determinada función de producción que sabemos que si tenemos una máquina y 3 personas, vamos a producir, pónganle, 5
galletitas. En este caso son galletas. Bueno, si le agregamos más trabajadores, vamos a producir más galletas. Entonces, esa es la función de producción, la que nos va a dar la relación entre cantidad de trabajadores que vayamos agregando y producción total de la fábrica. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un cuadro de producto y costo. ¿Qué se ve acá? Primeramente, tenemos lo que es el número de trabajadores. Que el número de trabajadores, como ustedes lo ven, va variando de manera, si se quiere, para simular. Y si yo agrego un trabajador más, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con el producto marginal? ¿Qué pasa con los costos? Yo agrego otro más y hago como una simulación. Nótese que el número de trabajadores es variable. Puedo ir aumentando o disminuyendo la cantidad de trabajadores. Y esto, si se quiere, tiene detrás que hay un factor, que es el factor capital, que se encuentra fijo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener factores fijos y factores variables. ¿Eso dónde ocurre? En el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo yo no puedo aumentar y disminuir así como si nada la cantidad de máquinas. Por lo tanto, en el corto plazo yo voy a tener un factor que está fijo y otro que es variable. ¿Cuál es el fijo? La maquinaria en este caso. ¿Cuál es el factor variable? La cantidad de trabajadores. En el largo plazo, todos los factores son variables. En el largo plazo. Pero en el corto plazo tengo factores que son fijos. En este caso, la maquinaria. Bueno, primera cuestión, factor variable o recurso variable, como ustedes le quieran decir, número de trabajadores. A partir de eso, con una determinada maquinaria y agregando trabajadores, voy generando un aumento en la producción total de galletas. ¿Qué pasa? Con el primer trabajador produzco un total de 50 galletas, con el segundo trabajador produzco un total de 90, con el tercer trabajador produzco un total de 120. ¿Qué quiere decir? Ya teniendo a los 3 trabajadores produzco 120. Agregando un cuarto, con los 4 trabajadores produzco 140 y así sucesivamente. Esa es la evolución del producto total. Y acá tendría la forma de la función de producción. A medida, nótese acá, que aumento la cantidad de trabajadores, voy incrementando la producción total o la cantidad de galletas. Nótese, voy aumentando, aumentando, aumentando. Esto es una curva que tiene pendiente positiva, pero que tiene un ritmo decreciente. ¿Qué quiere decir? El primer trabajador me genera un salto muy importante. El segundo me genera un salto importante en la producción, pero menor que el anterior. El tercero me genera un salto, pero menor que el anterior y así sucesivamente. Esas variaciones sucesivas se las denomina producto marginal del trabajo. Es la variación de 0 a 50 aumenta 50. De 50 a 90 aumenta 40. De 90 a 120 aumenta 30. Es la variación, lo que aporta cada nuevo trabajador. A eso se lo denomina producto marginal del trabajo. ¿Y qué se ve? Que a medida que aumento la cantidad de trabajadores, esta productividad marginal va en caída, es decreciente. A eso se lo denomina la productividad marginal decreciente. ¿Qué implica la ley de productividad marginal decreciente? Que conforme agrego trabajadores... Cristian, Sí, esperame un segundo, termino esto y ya te doy micrófono. A medida que vale. agrego trabajadores, va cayendo el producto marginal de esos nuevos trabajadores. Dale, ahora. No, me mareé. Bien, vamos de Me nuevo. mareé porque veo que es como la parte de una campana y si vos bien decís que tiene pendiente positiva, lo decreciente no lo estoy llegando a ver. ¿Dónde se ve lo decreciente? Acá no está graficado la productividad marginal decreciente. ¿Eh? Si tendríamos que graficarla, sería con pendiente negativa. Por No eso está, me mareé. no está graficada la productividad marginal. A ver si está graficada más abajo. No, no, no. No. A ver, vamos a ver si en el libro estaba graficada. Permítanme un segundo. Aguárdenme. Um,
Aguárdenme, ¿eh? A ver si está la productividad. Pero O sea, le dice decreciente porque baja la pendiente de la curva en ese caso. porque se desacelera el ritmo de crecimiento. Sería Claro, así como si... las variaciones decrecientes. Se refiere a la función de la derivada. Claro, sí. No quería entrar en cuestiones La muy función matemáticas. Pero sí. Claro. Sería La como... función derivada de esa campana que se hace es la que va decreciendo. Va Sí. muy empinada la derivada y va en forma decreciente a medida que va Claro. aumentando los trabajadores. Está bien, ahora ahí sí me quedó. Si nosotros haríamos el dibujo de la derivada, acá tendríamos algo así, acá tendríamos algo así, Sí. acá tendríamos algo así, acá tendríamos Claro. algo así. Perdonen los dibujos, ¿no? Pero bueno. Sí se entiende. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos un crecimiento, por eso tiene pendiente positiva, pero a ritmo decreciente. ¿Qué quiere decir eso en realidad en términos, en términos productivos? El primer trabajador que yo contrato me genera, ahora no sé qué toqué y no me quiero mandar ninguna cagada. El primer trabajador que yo contrato, bueno, no sé si, cómo volver a esto. El primer trabajador que yo contrato me va a generar un aumento en la producción total de 50. Por lo tanto, su productividad marginal es 50. El segundo trabajador que yo contrato me va a incrementar la producción total de 50 a 90. Por lo tanto, su productividad marginal es de 40. El tercer trabajador que yo contrato me va a aumentar el producto total de 90 a 120. Por lo tanto, su productividad marginal es de 30. Nótese que arrancamos en 50, 40, 30, 20, 10, 5. A ver, lo voy a explicar en un ejemplo concreto, a ver si se entiende con eso. Supongamos que estamos en un restaurante, ¿no? Y tenemos 3 espacios. El salón donde se atiende a las personas, la caja donde se cobra y la cocina donde se cocina la comida. Si de repente nosotros tenemos un solo mozo, y ese mozo pónganle que puede atender 50 cubiertos. Y tenemos un espacio que es fijo, ¿sí? Lo único que podemos hacer es agregar mozos, pero el espacio es fijo. Agregamos un segundo mozo y ese mozo con esos 2 mozos ahora puedo atender a 90. ¿Por qué no puedo atender a 100? Porque partimos del supuesto que hay productividad marginal decreciente. ¿Y a qué se debería en este caso que hay productividad marginal decreciente? Y que los mozos ya no tienen, como tenía el primer mozo, todo el salón para sí mismo y camina tranquilamente. Ahora va a tener que mirar porque quizás si se mete por un pasillo se choca con el otro mozo. Entonces, bueno, ya no tiene una productividad marginal tan alta. Si agregamos un tercero, por ahí hasta se pueden chocar más, y así sucesivamente. Entonces se va perdiendo sucesivamente hasta que llegaría un momento, si nosotros seguimos acá, agregamos 7, 8, 9, la producción total directamente va a empezar a decaer. ¿Se entiende? Ahí aparecerá la otra parte de la campana. Ahí ya ni siquiera sería pendiente positiva con un crecimiento decreciente, sino que sería una pendiente directamente negativa. Ahí ya pasaríamos a una pendiente negativa. Pero acá... Cuando se llega al vértice de la parábola. ¿Cómo? Perdón. Se llega al vértice de la parábola. Claro, cuando se llega a la derivada igual a 0. La derivada de 0, igual a 0. ¿Se entiende? No quiero ponerme en ese lenguaje porque no sé si todos cursaron, no lo sé. Pero para los que cursaron, ¿qué es lo que va a pasar? Acá la derivada se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, hasta que en algún momento llegaría a 0. Y a partir de ahí la derivada empezaría a ser negativa. ¿Me siguen? Si esto lo plantearíamos en términos de un gráfico, el gráfico ¿cómo sería? Y la primera iría en caída, 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 y supongamos que el 6, la derivada de 0, ahí pasaría a ser negativa. ¿Se entiende? Así sería la función de productividad marginal decreciente. Voy a borrar esto porque si no después me queda para toda la clase.
Entonces, tenemos, ahí está, tenemos producción total, producto marginal, y a ver, como tenemos una productividad marginal decreciente, ¿qué quiere decir? Que cada trabajador produce menos que el anterior, pero todos cobran exactamente lo mismo. Bueno, acá tenemos el costo de fábrica, que es el costo fijo. Y acá lo que vamos a tener es el costo variable. A cada trabajador yo le pago 10 pesos extra. Es decir, cuando contrato el primero, pago 10 pesos. Cuando contrato el segundo, ya pago 10 del primero más 10 del segundo, 20. Y así sucesivamente. Acá, ¿qué es lo que voy a tener? Por un lado, lo que se llama costo fijo, que es el costo de fábrica, que no importa cuánto produzca, yo siempre gasto 30. Y acá voy a tener algo que se llama costo variable, que va a ir creciendo a medida que voy aumentando la producción. ¿Cuál es la diferencia entre el costo fijo y el costo variable? El costo variable está ligado a la cantidad producida. El costo fijo, no importa la cantidad producida, siempre es el mismo. ¿Vamos bien hasta acá? Y acá tenemos los costos totales. ¿Qué son los costos totales? La sumatoria de costo fijo más costo variable. 30 más 0, 30. 30 más 10, 40. 30 más 20, 50. ¿Qué es lo que pasa? A medida que yo quiero producir más, tengo que contratar más trabajadores y esos trabajadores cada vez son menos productivos. Por lo tanto, el costo de cada galletita va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque voy metiendo más trabajadores y esos trabajadores cada vez son menos productivos, pero todos me cobran lo mismo por trabajar. Por lo tanto, cada vez necesito más factor trabajo para producir la misma cantidad extra de galletitas. ¿Se entiende esto? Es un punto bastante importante esto último que dije. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. O sea, el trabajador 1 cobra lo mismo que el 2, pero el 2 no tiene la capacidad de producción del 1. Exactamente. Igual. Entonces, por eso, es rentable. Por eso, supongamos que vamos a olvidémonos un poco de estos números. Supongamos que el primero me produce 50, pero los próximos dos me producen 25. Para producir 100 voy a tener que contratar en lugar de 2 trabajadores, como sería en el primero, voy a tener que contratar 3. Y por lo tanto el sueldo para producir 100 se me va a ir para arriba. Por lo tanto la curva de costos totales tiene pendiente positiva. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. El costo total entonces siempre es en función de la producción total también. Claro, a medida que voy avanzando, fíjense acá, la cantidad de galletitas, tengo un mayor costo total. Ok, no tenía suma y no llegaba a ver cuál era la otra variable. Perdón. Si no existiría el producto marginal la ley de productividad marginal decreciente y esta fábrica no respondería a la productividad marginal decreciente, esta curva tendría una pendiente que es constante. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque necesito más trabajadores y siempre los trabajadores producen lo mismo y entonces... Sería una recta. ¿Cómo? Sería una recta. Sería una recta. Incluso, alguien me va a decir, che, pero en la realidad, y tiene razón, en la realidad más produzco y más barato produzco. ¿Esto cómo tendería a ser? Inclusive tendería a ser para abajo. La gran mayoría de gente que conoce las fábricas, ¿qué es lo que sabe? Que a más produzco con costos más baratos. Y por lo tanto, la tendencia sería a la caída. No obstante, estamos con este supuesto que plantea Mankiw, ¿sí? Productividad marginal decreciente. ¿Estamos bien acá? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Sí. Bien. Vamos con el siguiente cuadro. ¿Cómo se miden los costos? Y ahora acá vimos costos totales. Costos de fábrica, costos fijos, costos variables, siempre representando la totalidad. Ahora vamos a ver cómo se miden los costos unitarios. Básicamente, ¿cómo se miden los costos unitarios? Dividiendo los costos totales, los fijos, los variables, siempre por las cantidades producidas. ¿Qué es lo que y el costo marginal cómo se mide? Mirando cuál es la variación del costo total ante una variación de cantidad.
¿Qué tenemos acá? Vamos a ver. Bueno, la cantidad de, cantidad de café, la producción de tazas de café. Perdón, hay alguien preguntando algo en el chat, ya te leo. Ah, yo ¿De no dónde sale el supuesto de que la productividad por trabajador disminuye? ¿De Es el evidencia empírica? ¿Intuición? No, va, a ver. En alguna fábrica responderá esa evidencia empírica. No obstante, yo trabajé en fábrica, en Bursaco, en una metalúrgica, y la realidad de la gran mayoría de gente que conozco que conoce fábricas, te dice que eso no se replica en las empresas. No obstante, a ver, estamos viendo un manual, que el manual parte del marco teórico neoclásico, y el marco teórico neoclásico utiliza este supuesto para explicar todo su andamiaje teórico. Esto es lo que debería ser, y yo no soy muy amigo de dar tantos supuestos, pero bueno, es la bibliografía que viene desde la cátedra. Si a alguien le interesa ahondar en otros temas que no se ven acá, me escriben. Yo tengo un montón de bibliografía que yo doy en los cursos que tengo yo solo. Pero bueno, dado en esto, como es una cátedra con varias comisiones, se tiende a homogenizar la bibliografía y se da lo que se plantea en la cátedra. En ese sentido, surge de un supuesto que plantean los economistas neoclásicos. Cristian, sí, una consulta. Decime. El costo marginal es la derivada de la función costo total. Sí, sería la derivada de la función. Yo trato de no decirlo así porque no sé si todos cursaron análisis, así que no lo sé. Entonces, por eso les explico. La variación del costo total ante una variación en las cantidades. Pero la función de costo total es en costo fijo menos el costo variable. Costo fijo más costo variable. No menos, más costo variable. Básicamente, en este caso, ¿qué sería? Costo fijo de fábrica, mantener la fábrica o alquilarla, ponele, más los salarios. Claro. Costo fijo más costo variable. Ese sería el costo total. El costo marginal sería la derivada de esa función que incluye todo. El costo marginal sería la derivada. ¿De qué? De la función de producción a medida que aumentás la cantidad de producción, cómo varía el costo total. ¿Me siguen? Acá tendríamos la derivada, la derivada acá, hasta que va yendo siempre a ritmo, o sea, la pendiente va yendo a ritmo creciente. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, les estaba diciendo. Una pregunta, profe, perdón. Sí, por favor. ¿Viste donde empieza a decir, por ejemplo, CTP igual a CT sobre Q? La formita. Sí. ¿La P sería unitario, digamos? Promedio. Ah, promedio. Ok, perfecto. En alguna bibliografía, por ejemplo, si ustedes ven el texto, el manual de Mochón y Becker, que si se quiere es el más famoso, pero que son todos muy parecidos. Pero, por ejemplo, tiene esta diferencia. En vez de decir costo total promedio, dice costo total medio, que es lo mismo, porque la función es costo total dividido cantidad. Pero bueno, puede ser promedio, medio, apunta a lo mismo, exactamente a lo mismo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, tenemos acá las cantidades producidas, acá el costo total, acá el costo fijo y acá el costo variable. Ahora, ¿qué es lo nuevo que trae este cuadro? Los costos promedio. ¿Cómo se calculan los costos promedio? Bueno, acá tenemos costo fijo promedio. El costo fijo dividido las cantidades. Fíjense, en el primer caso, 3 dividido 1. En el segundo caso, 3 dividido 2, 1,50. En el tercer caso, 3 dividido 3, 1. En el cuarto caso, 3 dividido 4, 0,75. Y así sucesivamente. Después tenemos costo variable promedio. ¿Cómo se calcula? Costo variable dividido cantidad. 0,30 dividido 1, 0,30. 0,80 dividido 2, 0,40. Fíjense que acá el costo variable promedio va creciendo. ¿Por qué? Porque opera la ley de productividad marginal decreciente. Es decir, cada vez que quiero producir una unidad más, me sale más
salario producirla. ¿Por qué? Porque el trabajador que contrato nuevo es menos productivo que el anterior. Y después, costo total promedio. ¿Cómo se saca? Costo total dividido cantidad. 3,30 dividido 1, 3,30. 3,80 dividido 2, 1,90. Y así sucesivamente. Y el costo marginal lo que nos muestra es cómo varía el costo total a medida que aumentamos las cantidades. De 3 a 3,30, 0,30. De 3,30 a 3,80, 0,50. Y así sucesivamente, hasta abajo. Ahora presten atención a la parte gráfica. Hago un zoom. ¿Qué es lo que se ve? Primero que vamos a ver lo más intuitivo es cómo el costo fijo promedio tiende a caer a medida que aumentamos las cantidades. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Que el empresario distribuye, pongámosle, el alquiler de la fábrica, cuando produce más, lo distribuye en más unidades producidas. Entonces el costo fijo promedio tiende a caer. ¿Qué tenemos del otro lado? Dijimos, el costo variable promedio, el costo variable medio, es creciente. ¿Por qué es creciente? Ya dijimos, por la ley de productividad marginal decreciente. Y por lo tanto, la sumatoria de los dos, de tanto el costo fijo promedio como el costo variable promedio, tiene forma de U. ¿Por qué tiene forma de U? Porque en el primer tramo cae, porque cae fuerte el costo fijo promedio, y en el segundo tramo tiende a crecer. ¿Por qué? Porque crece el costo variable promedio. Por eso tiene esas formas. ¿Y después qué tenemos? Tenemos el costo marginal, que el costo marginal va creciendo. De nuevo, ¿por qué va creciendo? Por la ley de productividad marginal decreciente. Y nótese algo importante. El costo marginal crece y va a cortar al costo total promedio en su punto más bajo. De hecho, si lo miramos acá, el costo total promedio justamente es igual al costo marginal en su punto más bajo. Fíjense, hasta acá cae y a partir de acá el costo total promedio tiende a crecer. ¿Esto qué nos muestra? Lo mismo que decir, bueno, de 0 a casi 5, el costo total promedio cae y a partir de 6, pongámosle, tiende a crecer. ¿Por qué lo corta en su punto más bajo? Por algo bastante simple en términos conceptuales. Si el costo marginal, que es el costo de la nueva unidad, de producir una nueva unidad, está por debajo del costo total promedio, ¿qué es lo que va a hacer esa nueva unidad? Va a tirar para abajo el costo total promedio. Y cuando esté por arriba, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tirar para arriba el costo total promedio. Supongamos, vamos a un caso más mundano. Supongamos que estamos en un curso y el promedio de edad del curso es de 25 años. ¿Qué pasa con ese promedio, llámese costo total promedio, si entra una persona de 20 años? ¿Qué va a pasar? Va a tender a bajar. Va a tender a bajar. ¿Qué quiere decir? Que ese nuevo ingreso marginal, ese costo marginal, va a estar por debajo y entonces va a tirar para abajo la curva de costo total promedio. Ahora, si el curso vuelve a tener 25 años de promedio y entra una persona de 40, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tender a subir el costo total promedio. ¿Por qué? Porque si está de 25 el promedio y cae una persona de 40 y el promedio se irá a 26, 27, 28, se va a ir arriba de 25. Entonces, por eso es que el costo marginal corta al costo total promedio en su punto más bajo. ¿Se entendió esto? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Se va entendiendo? Bien. Bueno, sigamos con las filminas. La forma de las curvas. Todo esto que ya les dije se explica acá. El costo marginal creciente tiene esta forma, básicamente, ¿por qué? Porque la productividad marginal es decreciente. Por eso tiene pendiente positiva.
el costo marginal cruza la curva de costo total promedio en su punto mínimo. ¿Por qué? Ya lo explicamos. Siempre que esté por debajo la va a tender a reducir y siempre que esté por encima la va a tender a elevar. Después, el costo total promedio tiene forma de U, también ya lo explicamos por qué, por la incidencia de los costos fijos y los costos variables. A bajos niveles de producción, refleja la alta incidencia que tienen los costos fijos. Es decir, cuando producimos poco, tenemos un alto costo fijo promedio. Cuando producimos mucho, tenemos bajo costo fijo promedio. Y a medida que producimos mucho, tenemos altos costos variables promedio. Y a medida que producimos poco, tenemos bajos costos variables promedio. Y por lo tanto, tiene forma de U. Y entonces, cuando la curva de costo total promedio alcanza su nivel más bajo, se dice que se produce en la escala más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce en el costo más bajo que puede producir esta empresa con esta tecnología dada y con estos recursos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas, consultas? El punto de escala eficiente sería acá, donde se corta el costo marginal con el costo total promedio, que a su vez es el punto más bajo de la curva costo total promedio. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Soy consciente que es muchas cosas que pueden despistar, así que no duden en interrumpir si algo no entienden. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Si alguien quiere preguntar, pregunte, porque como les digo, es la clase, si se quiere, menos intuitiva que van a ver, y es la clase, si se quiere, con más elementos matemáticos, gráficos, que si bien yo sé que ustedes vienen con cierta base, los puede llegar a despistar. Pero igualmente... Una pregunta, porque dale. recuerdo que en el capítulo 1, creo que era, nombraba una cosa del avión. Es lo mismo. Sí, no es exactamente Hablaba lo del costo mismo. marginal de llevar Claro, un pasajero y de la comida y claro, y el la... costo marginal, en el caso del avión, ¿qué tendríamos como costo marginal? Solamente el costo de la comida. ¿Por qué? Y porque el costo de la nafta, el costo de las azafatas, ya estaba hundido, ¿se entiende? No importaba si había un pasajero más o un pasajero menos. La Y si única el avión va a diferencia salir igual, entonces ese gasto va a lo vas salir a hacer igual. igual. Exactamente, el avión sale igual. Entonces, ¿qué era lo mínimo que le tenemos que cobrar a ese pasajero extra? El costo marginal. ¿Cuál sería el costo marginal en el supuesto del avión? Bueno, se supone que solamente la comida. Supongamos que también, no sé, puede haber algún elemento más que le das a un Sí, cualquier pasajero. cosa individual, no sé, puede ser la mantita. La mantita, inclusive si te pones en fino, la electricidad que tiene su dispositivo de vuelo con el cual juega los videojuegos, ponele. Pero en realidad lo único que tenemos que tomar en cuenta en ese caso es cuál es el costo marginal. Y en función de eso, nosotros le cobramos el costo marginal y todo lo que le cobremos por encima es ganancia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ese ingreso no iba a estar. Y de repente está, cubre su costo marginal y encima nos tira alguna moneda para que quede de ganancia. Entonces serviría. ¿Vamos bien? Pero es o sea, es esto mismo que habla acá, aplicado a otra cosa. Sí, es aplicado a otra cosa. No es exactamente lo mismo. Está aplicado a un caso más realista. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Ahí no estamos hablando, por ejemplo, de que hay productividad marginal decreciente. No, ahí estamos hablando de que, bueno, agregamos una persona, lo único que tenemos que cubrir es su costo marginal. Punto. Es un caso real, ese. No Bien. tiene los supuestos neoclásicos. ¿Alguna duda, pregunta más? Si no, seguimos. No, a ver si lo estoy pensando bien. Por ejemplo, cuando las producciones de las fábricas no son las óptimas por falta de insumos, prefieren cerrar para bajar los costos fijos, sería. Ahí vamos Porque no pueden producir. Esperá totalmente. que vamos, ahora dentro de poco llegamos a esta cuestión de los costos fijos, costo variable y cuándo conviene abrir y cuánto conviene cerrar. Okay. Ahora vamos a eso. Ok, gracias. Bien, eso sí tiene una aplicación bien realista. Ahora vamos a ir a eso.
¿Cómo son los ingresos de una empresa competitiva? Primero, vamos a definir qué es una empresa competitiva. Una empresa competitiva es aquella, hablando en términos económicos, ¿no? Es aquella que opera en un mercado de competencia perfecta. ¿Cuáles son las características que tiene que cumplir un mercado de competencia perfecta? Ya creo que lo charlamos en la primera clase, pero vamos a repasarlo por las dudas. Además está en el capítulo. Primero, el mercado de competencia perfecta tiene que tener muchos compradores y muchos vendedores, cosa que ningún competidor tenga poder sobre el precio. Es decir, si tenemos muchos competidores, muchos compradores, muchos vendedores y todos son pequeños, nadie por sí mismo puede determinar cuál es el precio de mercado. Sino que el precio de mercado básicamente se va a dar en función de la interacción entre compradores y vendedores. Primera gran cuestión. O sea, no tenés un monopolio. ¿Cómo? Perdón, no se escuchó. Yo no escuché. O sea, no favorece el monopolio, el desarrollo de un monopolio. No habría nadie que, en el caso de un monopolio, que pueda determinar cuál es el precio de mercado. Sino que el precio de mercado se determina justamente por la interacción de todos los compradores y todos los vendedores, y entonces ninguno tiene un poder decisivo, ninguno tiene un poder definitorio. Bien, primero, muchos compradores, muchos vendedores pequeños. Lo que se dice un mercado atomizado es eso. Y el precio de mercado se determina entre compradores y vendedores, y por lo tanto, tanto compradores como vendedores son lo que se dice precio aceptante. ¿Qué quiere decir que son precio aceptante? Que toman el precio como un dato dado, que no lo pueden modificar, sino que es un dato dado de la realidad. Primera cuestión, entonces, mercado atomizado, precio aceptante. Segunda característica que tiene que tener un mercado de competencia perfecta, que los bienes sean homogéneos. Los bienes que se venden que sean homogéneos. ¿Para qué? Porque si los bienes son homogéneos, yo como consumidor le voy a comprar al que venda más barato. Por lo tanto, eso hace que los precios caigan. Ahora, si yo, como vendedor, de alguna u otra manera diferencio mi producto y ya no va a tender a competir en igualdad de condiciones con otro. A ver, si yo les vendo un jean sin etiqueta y un jean con una etiqueta Levi's, no van a competir entre sí meramente por precio, sino que ya van a competir también por marca. Lo que se busca cuando se dice que los bienes sean homogéneos es que se compita solamente por precio. Y entonces los precios tienden a caer. Tercera característica que tendría que tener un mercado de competencia perfecta: libre entrada y salida de capitales. ¿Para qué? Cuando en un mercado aparezca ganancia extraordinaria, eso, entre comillas, llama a empresas a que vengan a invertir en ese mercado. Y entonces invierten en ese mercado y el precio tiende a caer. Y a su vez, cuando en un mercado hay pérdidas extraordinarias, eso ahuyenta a empresas de ese mercado. Y cuando ahuyenta a empresas de ese mercado, el precio tiende a subir, porque cae la oferta, obviamente. Tercera característica, libre entrada y salida de capitales. Y cuarta característica, que tiene que haber información perfecta, tiene que ser un mercado transparente. ¿Qué quiere decir? Básicamente que yo pueda averiguar dónde están los productos y a qué precio están los productos. Por lo tanto, todo eso complementaría lo que es un mercado de competencia perfecta. ¿Qué implica el mercado de competencia perfecta? Como dijimos, que los productores son precio aceptantes. Por lo tanto, el precio es un dato y a ese precio pueden vender todos los productos que quieran. En ese sentido, el precio, en este caso, se establece un precio de 6 pesos. Y por lo tanto, venda la cantidad que venda, el productor la vende a 6 pesos. ¿Vamos bien hasta ahí? Este sería el precio de mercado. ¿Cómo se calcularían los ingresos totales? Y multiplicando las cantidades por el precio de mercado. 1 litro que vendo a 6 pesos, 6 pesos de ingreso total. 2 litros que vendo a 6 pesos, 12 pesos de ingreso total. 3 litros que vendo a 6 pesos, 18, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo calculo el ingreso promedio? Y el ingreso total dividido las cantidades. Y nos va a dar 6. ¿Por qué? Porque
siempre venda lo que venda, lo vendo a 6 pesos. Y entonces si divido el ingreso total por las cantidades, me va a dar 6 pesos. Entonces, cuestión importante, en competencia perfecta, el precio es igual al ingreso promedio. Y a su vez, también en competencia perfecta, el precio es igual no solo al ingreso promedio, sino también al ingreso marginal. Cuando vendo una unidad extra, ¿qué obtengo? 6 pesos más, 6 pesos más, 6 pesos más, 6 pesos más, 6 pesos más. ¿Por qué? Porque todo lo vendo a 6 pesos. Entonces, en competencia perfecta, el precio es igual al ingreso promedio y al ingreso marginal. Primera gran cuestión que habría que estudiarla como ayuda a memoria. Y precio igual ingreso promedio igual ingreso marginal. Bueno, acá lo que tenemos es que ingreso promedio, todo esto que venimos hablando lo tenemos acá escrito con un poco de simbología matemática, ¿no? La variación en el ingreso total es igual al precio, que es el igual al ingreso marginal, es igual al precio, el ingreso promedio es el ingreso total dividido cantidades, que es igual al precio. Todo esto que venimos hablando está acá escrito, es exactamente lo que venimos hablando. Bueno, acá preguntan a Filmino, ¿cuánto recibe la empresa promedio por una taza de café? El precio de mercado. ¿Y cuánto recibe por cada taza adicional? También el precio de mercado. Por lo tanto, el precio es igual al ingreso medio y es igual al ingreso marginal. Cuestión más bien general. Ahora bien, vamos a cómo maximiza sus beneficios una empresa competitiva. Básicamente, la empresa competitiva, de nuevo, ayuda a memoria, produce en el punto donde el costo marginal es igual a su ingreso marginal. Grábenselo a fuego. ¿Por qué produce en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal? En ese punto a la izquierda, es decir, produciendo menos, ¿qué vamos a encontrar? Que tenemos un ingreso marginal de, póngale 10, y tenemos un costo marginal de 5. ¿Producen esa unidad ustedes, sí o no? Si tenemos un ingreso marginal, producimos la quinta unidad y nos entran 10 y nos cuesta 5. ¿La producen o no la producen? Bueno, la respuesta sería que sí. Sí, sí, obvio. Pues es la mitad de lo Obvio. ganamos el doble, sí. En la próxima unidad nos entran 10, pero nos sale 7,50. ¿La producen? Sí. Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta que si producimos una próxima unidad, nos siguen entrando 10, pero pónganle que nos sale 12 producir esa unidad. El costo marginal de la unidad extra es 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir la cantidad. ¿Qué quiere decir? Que el punto de equilibrio es un punto de equilibrio que es estable y que atrae al equilibrio. Si producimos menos del equilibrio, vamos a estar tentados a acercarnos al equilibrio. Si producimos más del equilibrio, vamos a estar tentados en reducir la producción también para acercarnos al equilibrio. Por lo tanto, y si fuese el caso, por ejemplo, de el punto de equilibrio en la fabricación de repelente, sí, ¿no? Y como es toda una cadena, producir la unidad te va a costar más, porque te aumentaron los insumos. sí. Pero ahí lo que te aumentó mucho en función del shock de demanda es el precio. A ver, antes de toda esta ahora igual ya bajó un poco la locura del repelente. Sí, bueno. Pero antes de la locura del repelente, los repelentes estaban 3 lucas y media. ¿Qué es lo que pasó? Aumenta la demanda, obviamente que después sí aumentan los costos, pero para el que vende repelente, puede trasladar cómodamente los nuevos costos, total, la demanda le está pagando fortunas, ¿se entiende? Sí. Entonces, en ese sentido, no habría problemas. A ver, las fábricas de repelente nunca terminan llegando al punto donde costo marginal es igual a ingreso marginal. Esto estamos hablando de un modelo. En la realidad, por lo general, el costo marginal siempre suele estar por debajo del ingreso marginal. Rara vez las empresas llegan a igualar costo marginal e ingreso marginal. Acá estamos mirando el modelo, simplemente. Y de nuevo, estamos mirando un modelo donde hay primer supuesto que es
la productividad marginal decreciente. Bastante discutible. Y segundo supuesto, que estamos en un mercado competitivo. Yo no les dije recién, pero todos esos supuestos que nombramos prácticamente no los cumple ningún mercado. Es decir, el mercado de competencia perfecta es simplemente un modelo teórico que se utiliza en la microeconomía neoclásica para explicar algunos movimientos. Una utopía. No sé si utopía, porque nadie está deseando, quiere un mercado de competencia perfecta, sino que lo que hay es un modelo teórico. Es decir, a partir de ese modelo se explica una simplificación de la realidad. La realidad es mucho más compleja, ¿se entiende? La realidad exige mucho más complejidad en el análisis. Que en el modelo, bueno, nos podemos tomar algunas licencias. De nuevo, estamos mirando modelos. Con esto no es, ya se lo dije, no sé si la clase pasada o la anterior. Con lo que ven acá, no crean que van a entender todo el mundo y sus alrededores. O sea, es una aproximación muy básica, visto desde un punto de vista. De nuevo, esto es economía micro y macro neoclásica. Es un punto de vista, no es que tenemos todos los puntos de vista habidos y por haber. Es simplemente una aproximación. Sería imposible darle todas las cosas y todo en un simple curso. Así que bueno, es un curso introductorio. Después, obviamente, si a ustedes les interesa, yo siempre les recomiendo que lean. No se, entre comillas, no se formen por videos, porque la verdad que los videos dejan mucho que desear muchas veces, y más cuando vienen de lugares bastante flojos. Hay gente que difunde y que explica con videos, pero obviamente estamos hablando de prácticamente clases universitarias, videos largos, aburridos, ahí sí pueden llegar a... Pero bueno, traten de ser conscientes y realistas de los alcances que puede tener esta materia, que es una primera aproximación. No es una explicación de los grandes problemas del mundo y sus alrededores, para nada. Es una primera aproximación con a veces recontra simplificado y cuestiones extra simplificadas que muchas veces no se acercan mucho a la realidad que digamos. Así que bueno, después de esto seguimos. Bueno, les estaba diciendo, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, el objetivo de toda empresa es maximizar sus beneficios. Típicamente el beneficio es ingreso total menos costo total. Nosotros, ¿por qué vamos a decir que el punto donde se maximiza es donde el costo marginal es igual al ingreso marginal? Porque yo, si produzco acá, gano este margen. Si produzco acá, gano este margen más este margen. Si produzco acá, gano este margen más este margen más este margen. Y así sucesivamente yo voy a ganar hasta el último margen que pueda. Y a partir de ahí, bueno, no produzco más, porque si sigo produciendo, si sigo aumentando mi producción, voy a ir perdiendo. Entonces yo me voy a quedar en el punto donde maximizo mi beneficio. En otras palabras, se busca encontrar la cantidad que hace que los beneficios sean los más grandes posibles. Uno de los 10 puntos, bueno, acá ya habíamos hablado de que en economía muchas veces se piensa en términos marginales. Siempre que, esto también lo que venimos hablando, siempre que el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, por ejemplo en Q1, habrá un incentivo a incrementar, esto ya lo charlamos, y siempre que el ingreso marginal es menor que el costo marginal, por ejemplo Q2, hay un incentivo a reducir, y por lo tanto todo tiende a desembocar en el punto de equilibrio. Y entonces la empresa maximiza sus beneficios cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. La curva del ingreso entonces va a ser, también va a crecer y después empieza a decrecer. Una parábola. No. El ingreso siempre tiende a crecer. Recordemos, el ingreso, ¿qué sería? A ver, pensado en términos almacenero, el ingreso es la facturación. Y nosotros, a medida que vendemos, siempre vendemos al mismo precio y si vendemos más, ingresa más. No, claro, pero yo hablo del ingreso en función de la cantidad producida, por ejemplo. No, Si pero produzco más de ese punto de equilibrio, el ingreso vos estás unidad, confundiendo ingreso con beneficio. A ver. Ah, sí. ¿Se entiende? Sí, tal cual, sí. Vos estás confundiendo estoy hablando del beneficio.
a mí me va a convenir, a ver, siempre que yo produzca más, por definición, yo produzca la cantidad que produzca, voy al mercado y me pagan 6 pesos por cada unidad que produzco. Sí, Por lo sí, sí, tanto, sí, sí. si produzco más, el ingreso total va a subir, siempre. ¿Qué pasa? Llegado un punto, el ingreso total va a subir, pero el costo total va a subir todavía más. Y entonces no me va a convenir vender ahí. Entonces lo que tengo que mirar es el beneficio. ¿Se entiende? Tal cual, no, exactamente lo que decís vos. Estaba hablando de beneficio. Claro, sí. Que muchas veces pasa que, bueno, uno las confunde, pero nada, cuestión para tener en cuenta. Bueno, acá vamos a hablar de esto que un compañero decía, si conviene abrir, si conviene cerrar, si conviene mantener abierto, si conviene mantener cerrado. Vamos a ir y venir entre esta filmina y esta. Bueno, el costo marginal y la curva de oferta en el tiempo. ¿Cuándo conviene cerrar y cuándo conviene mantenernos abiertos? Si bien el apunte, la filmina, hay mucho texto, yo les voy a explicar algo bastante lógico, para que piensen lógicamente. A ver, en el corto plazo habíamos dicho que hay un factor fijo, o unos, y factores variables. ¿Qué es lo que pasa? En el corto plazo, si yo cierro la empresa, ¿qué costos tengo que seguir afrontando? Si produzco 0, ¿qué costos tengo que seguir afrontando? Sueldos, por ejemplo. Ponele que los sueldos sería costo variable. Ponele que a los trabajadores les tendría que seguir afrontando los costos fijos. ¿Sí? Podemos pensar que los sueldos son fijos, pero para este ejemplo vamos a suponer que yo le pago a los trabajadores, los tengo recontra precarizados y que si cierro la fábrica no les pago nada. ¿Sí? Pero ¿a quién le voy a tener que seguir pagando? Al dueño del local, porque voy a tener que pagar alquiler. Entonces, en el corto plazo, sí o sí tengo que pagar los costos fijos. Si cierro, pago los costos fijos. En el largo plazo, si cierro, no rescindo el contrato de alquiler y a la mierda. Pero en el corto plazo voy a tener que seguir pagando los costos fijos. ¿Qué vamos a tener que ver? Si el precio, que es igual al ingreso medio, que es igual al ingreso marginal, si el precio de mercado en una economía competitiva me cubre el costo variable promedio, si me cubre el costo variable promedio, yo en el corto plazo me conviene seguir produciendo. ¿Por qué? Pensemos así. Si el precio me cubre el costo variable promedio, yo voy a tener cubierto todo lo que es costo variable y algo, lo que esté por encima de eso en el nivel de precio, me va a servir para cubrir ¿qué? ¿Qué se les ocurre que voy a cubrir con lo que me sobra de costo variable? El costo fijo. El costo fijo. Y entonces, ¿qué me va a convenir? ¿Cerrar o mantenerme abierto? Y me va a convenir mantenerme abierto. ¿Por qué? Si cierro voy a tener que pagar el 100% de los costos fijos. Pero si sigo abierto, cubro los costos variables y una parte de los fijos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, me va a convenir seguir abierto. Obviamente que el mejor de los mundos, ¿cuál sería? Que el precio esté por encima del costo total promedio. Entonces, mi precio me sirve vender, ¿por qué? Porque vendo y gano plata por cada unidad que vendo. Pero suponiendo que el precio no alcanza a cubrir el total de los costos, con que cubra los costos variables promedio y un poquito más, ya me sirve mantenerme abierto. ¿Me siguen hasta acá? Por lo tanto, en el corto plazo, la curva de costo marginal, a partir de que está por encima de costo variable promedio, se transforma en la curva de oferta de corto plazo. Es decir, yo voy a ofertar en tanto y en cuanto me pague más que la curva de costo variable promedio. Si me pagan menos, cierro. Pero si me pagan más en el corto plazo, yo voy a mantenerme. Y ahora, en el largo plazo, ¿yo cómo me voy a mantener? Siempre y cuando me pague más que el costo total promedio. Si me pagan más, me voy a mantener. Si me pagan menos, cierro. ¿Qué quiere decir eso?
En el largo plazo, si no cubro los costos totales promedio, tengo que cerrar. Por lo tanto, en el largo plazo, la curva de oferta es la curva de costo marginal por encima de la curva de costo total promedio. En el corto plazo, yo lo que tengo que cubrir primero es la curva de costo variable promedio. Por lo tanto, mi curva de oferta de corto plazo va a ser la curva de costo marginal, pero la que está por encima del costo variable promedio. Todo esto un poco es lo que se explica en todo este texto, pero bueno, es mucho texto para leerlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que me interesa acá? Que entiendan por qué mantendría abierto en el corto plazo aún si incurro en pérdidas. ¿Cuál es la razón por la cual mantendría abierto? Porque con lo que vendo cubriría mis costos variables y una parte de los fijos. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Hay dudas, preguntas? Tendría yo pérdida, sí. pero no tanto, digamos. A ver, de a uno. Perdón, le di despacio a Lara. Bueno, yo tengo un montón, pero Dale. la primera y la más básica es ¿por qué das por hecho que en el corto plazo los costos fijos los voy a seguir teniendo y en el largo plazo no? Bien, O sea, ¿por qué vos en el largo plazo no vas? O sea, no entiendo eso. ¿Por qué diste por sentado esa situación? porque es lo que diferencia este modelo de economía neoclásica, diferencia el corto plazo del largo plazo, básicamente en qué. En el corto plazo hay factores que están fijos y por lo tanto tengo que cubrirlos, los costos, y hay factores que son variables. Por ejemplo, los trabajadores que los echo. Ahora bien, en el largo plazo, todos los factores son variables. Y entonces, por ejemplo, yo en el corto plazo no puedo rescindir el contrato de alquiler. En el largo plazo sí. Por lo tanto, en el corto plazo yo voy a tener que seguir pagando el alquiler por más de que este mes no produzca nada. Ahora, en el largo plazo lo rescindo y chao, listo, se acabó. No me voy a preocupar por eso. ¿Se entiende? Pero ¿qué tiempo sería el corto plazo y el largo plazo? Porque todo contrato de alquiler, vos podés rescindirlo de un mes para el otro, pagando Sí. los costos, ¿no? Obviamente. Es Sí, una yo iba a gran- preguntar eso, pero primero iba a preguntar si importaba y si, porque meter una cosa más en mi cabeza creo que no va a dar. Entonces, si no nos vamos a meter con el corto y largo plazo y con saber que en el corto plazo tal cosa y en el largo plazo tal No nos otra. vamos a Bueno, ver. igualmente yo creo, perdón, Dale. que siempre tendríamos que estar pensando en el corto y largo plazo, porque, por ejemplo, una heladería no puede pensar que siempre va a ganar, tiene que pensar que en algún momento tiene que seguir abierta, cubriendo los costos básicos, pero no va a ganar como gana en verano. Y vos no podés tener una empresa y siempre ganar y si no la cierro. Tenés que Bien. pensar en periodos de que no vas a ganar lo mismo en ciertas épocas del año. No, igual, Aún así igual tenga pérdida, tenés que evaluar cuál sería la situación en la que menos pérdida tendrías. Eso es lo que está diciendo el profe. Aún así Claro, teniendo pero pérdidas, eso la otra dependería, opción sería peor. siempre dependería de la espalda del dueño y del ánimo. Hay gente que aguanta la empresa con pérdidas porque, bueno, no quiere cerrar y esperó un año y, bueno, después volvió a crecer. O igual 2 años o 3. acá salieron elementos muy importantes. A ver, muchísimos sobre todo lo que planteó Santiago. ¿Cuánto es el corto plazo en tiempo y cuánto es el largo? Es una crítica que se hace muchísimo a este planteo. ¿Por qué? Porque no hay, a ver, no se operativiza de una manera concreta cuál es el corto y cuál es el largo. Sino lo que se dice es, el corto es aquel tiempo donde los factores fijos, donde tenés factores que son fijos. O sea, no, con esto qué quiero decir, no se da un valor exacto. No se dice, bueno, este es el tiempo. Sino que se dice, bueno, en algún momento, dependiendo ¿cómo se llama? El rubro de la economía donde funcionás, para algún rubro va a ser más largo el corto plazo, para otro rubro va a ser más largo más corto el corto plazo, dependiendo siempre del rubro donde funcionás. Por lo tanto, supongamos, en el caso de una heladería,
Y sería cuánto tardás en liquidar todo los freezer y todo y hacerlo líquido, por ejemplo. Y cuánto tardás en comprarlos todos y ponerte doble freezer. En el caso de, no sé, una gran empresa metalúrgica, el corto plazo es mucho más largo. ¿Por qué? Y porque ponerse un alto horno, por ahí tardás 5 años en la construcción de un alto horno. Y entonces, hasta que construís ese alto horno, te vas a tener una determinada cantidad de maquinaria que no se va a mover y va a ser fija. Por lo tanto, bueno, dependería en cada caso de esta cuestión en cada rubro sería distinto el corto y el largo plazo. Después, por otro lado, también surgió, que también es un punto importante, que no se está estudiando acá, de bueno, que puede haber una empresa que inclusive no llegue ni siquiera a cubrir los costos variables medios con el precio de mercado, y sin embargo, porque tiene espalda, se aguante un invierno, pónganle. Pensando, por ejemplo, y bueno, si yo me banco el invierno, las otras heladerías del barrio van a quebrar y yo me voy a quedar con todo el negocio de helados de Temperley. Entonces, bueno, eso también no lo estamos viendo acá. Es un elemento de la realidad que pasa efectivamente. Que muchas empresas muchas veces juegan inclusive a pérdida. Y no solo a pérdida de, bueno, pierdo una parte del costo fijo como estamos viendo acá y sigo adelante, sino a pérdida de decir, pierdo el costo fijo, el costo variable y pierdo todavía más, pero igual me mantengo en el mercado por una cuestión de que tengo la expectativa de mañana que se caigan abajo toda mi competencia y yo irme para arriba. ¿Se entiende? Entonces son elementos que está bueno que los planteen porque, bueno, no necesariamente están planteados en el texto y, bueno, y lo podemos charlar acá. Lara, ¿tenías más dudas, más preguntas? Y nos fuimos un poco. Sí, perdón, estaba hablando pero con el micrófono apagado. Habla tranquilo. Pero ya casi como a modo de conclusión, a ver si entendí bien. En el corto plazo, la empresa cierra si el ingreso total es menor al costo variable. Sí, y que sería lo mismo que decir que es como está en la filmina, que la empresa cierra si el precio, que no es otra cosa que el ingreso total dividido las cantidades, es menor al costo variable promedio, que no es otra cosa que el costo variable dividido las cantidades. Sería como ponerle, vos dijiste, cierra si el ingreso total es menor al costo variable. Si vos le pones los lados dividido Q, te da que el precio es menor al costo variable promedio. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Y en el largo plazo, si el ingreso total es menor a los costos totales. Al costo total. Sí. Que es lo que tenemos acá. Que sería lo mismo que decir, si le ponemos la Q dividido Q de los dos lados, tendríamos que si el precio es menor al costo total promedio. Bien, bárbaro. Yo ya Sí. me despejé de las dudas. ¿Más preguntas, más dudas? Pregunten, no sean tímidos. Si nadie pregunta, sigo. Sí. Bueno, no tengo nada. si están tímidos. Pará, una más tengo. Dale. Ahora que vi el título. Cierre y salida, vimos la diferencia, es lo mismo, no importa que, porque veo que ahí dice cierre y salida. Sí, en realidad lo que apunta es el cierre o suspensión y salida funcionarían de la misma manera. ¿Por qué? Porque la empresa estaría cerrando y saliendo de este mercado. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia en términos de salida de mercado y entrada de mercado. Ok. ¿Qué es lo que pasa? A ver, spoiler de lo que vamos a ver ahora en un rato. Yo puedo cerrar la fábrica en el corto plazo y también puedo salir del mercado en el largo plazo. ¿Se entiende?
Ahí tenemos una pequeña diferencia que es menor, pero bueno, cuando lean la bibliografía le pueden encontrar la diferencia. Acá vamos a hablar de lo que es la entrada y la salida del mercado en condiciones de competencia perfecta. Bien, en el corto Perdón, plazo... profe, Sí, una última pregunta antes de que sigamos sí, avanzando. sí. Estábamos hablando de estas dos situaciones en donde el precio se compara en el corto plazo con el costo variable y en el largo plazo con el costo total. Pero habíamos hablado de que había una situación que era la ideal. ¿Que cuál era? Porque se me perdió. no, lo ideal sería que el precio cubra todos los costos y encima de ganancia. Eso sería lo ideal. Entonces esa sería la que estamos comparando en el largo plazo, digamos. No, acá estamos comparando los casos donde, bueno, el precio no cubre, en el caso del corto plazo, el precio no cubre todos los costos. ¿Qué costos tendría que cubrir para que yo siga costos variables al menos? Mínimamente costo variable? ¿Por qué? Porque si cubre los costos variables, todo lo extra es, en realidad, yo iba a decir, es ganancia, no es ganancia, es menos pérdida. ¿Se entiende? Exactamente, sí, eso lo entendí. Y en el largo plazo, si no cubro los costos, voy a pérdida por definición. Entonces en el largo plazo sí cierro, si no cubro los costos. ¿Se entiende? Obviamente, el mejor de los mundos es que pueda cubrir los costos, todos los costos siempre, en el corto, en el largo, y así funciona una empresa. ¿Se entiende? Okay. Si no cubro los costos, a la larga quiebra. Bueno, les estaba diciendo, en el corto plazo es difícil que las empresas entren o salgan de un mercado. ¿Por qué? Y porque lo que les decía, no es tan fácil comprar, vender una maquinaria, meterse a un mercado a producir en el corto plazo. Por lo tanto, en el corto plazo hay un número fijo de empresas. Pero en el largo plazo, dado la libre movilidad que plantea el mercado de competencia perfecta, puede haber entrada y salida de empresas. Y entonces, ahí, cuando hay entrada o salida de empresas, el precio de mercado empieza a modificarse. Puede modificarse. Si hay salida o entrada. Ustedes se acuerdan cuando veíamos el mercado de oferta y demanda. Bueno, si hay más ofertas, si entran más oferentes a un mercado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la oferta y va a tender a caer el precio de equilibrio. Y del otro lado, si salen oferentes de un mercado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber menos oferta, va a reducirse la oferta y va a subir el precio de equilibrio. Y habíamos dicho que estas empresas son precio aceptantes. Por lo tanto, si entran empresas, van a tener un precio aceptado más bajo. Y si salen empresas, van a tener un precio aceptado más alto. Por lo tanto, en el largo plazo, al haber libre movilidad, también hay variación en el ingreso promedio, es decir, en el precio. Bueno, ¿qué dice? De esta forma, la libre movilidad lleva a que el precio sea igual al costo total promedio. Ahora vamos a ver esto, no le den bola por ahora. Ahora bien, cuando el precio es igual al costo marginal e igual al costo promedio, los beneficios son igual a cero. A ver, si nosotros tenemos un precio de mercado, precio aceptante de mercado, que está en este nivel, entonces el ingreso marginal es igual al costo marginal. Producimos en esta cantidad. Y en ese punto, el ingreso medio es igual al costo promedio. ¿Cómo serían mis beneficios? ¿Qué les parece? Nulos. Nulos. Beneficios iguales a cero. A ver, alguien diría, bueno, entonces a las empresas no les conviene producir. Bueno, no. En realidad, para este modelo, sí les conviene producir en ese nivel, pero ¿por qué? Porque se supone que dentro de los costos ya se incluye una pequeña retribución al capital. Es decir, el capital ya estaría retribuido en estos costos. Por lo tanto, si le pagan este precio mínimo, ¿a la empresa le conviene producir? Sí. ¿Qué es lo que no va a pasar?
no hay lo que se denomina ganancia extraordinaria. ¿Y qué quiere decir que no hay ganancia extraordinaria? Este mercado no llama nuevos capitales. Y tampoco hay pérdida extraordinaria. ¿Y qué quiere decir que no hay pérdida extraordinaria? Que este mercado no expulsa capitales. Por lo tanto, este mercado, si tenemos el precio en este nivel, no va a llamar ni a expulsar capitales. Y por lo tanto, el precio se va a quedar en ese lugar. De nuevo, es un equilibrio que es estable. En ese punto, tenemos cero beneficios, se refiere a que los beneficios económicos se incluyen la compensación de los dueños por los costos de oportunidad. Es decir, se está remunerando en algo el capital. No es una rentabilidad extraordinaria, pero se le está remunerando. Este es el punto de utilidad contable. En este punto, la utilidad contable es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque se cubre todos los costos explícitos más el costo de oportunidad. Y eso da un beneficio igual a cero. Por lo tanto, en ese punto, las empresas les conviene producir. Solo en el mínimo del costo unitario, el precio es compatible con beneficio cero. Pero la curva de oferta se aplana a largo plazo. Cualquier precio por encima aumenta la oferta y cualquier precio por debajo la reduce, lo que les estaba diciendo. Si el precio se va por encima, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Supongamos que estamos, vamos a ponerle, que ponemos un precio por acá. Vas a intentar llevarlo al precio de equilibrio. Ahora vamos, bien, no me spoilees la historia. Si tenemos un precio por acá, supongamos, yo voy a producir donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. En ese punto, ¿qué es lo que va a pasar? El ingreso medio, ¿cómo va a ser en relación al costo medio? Igual. No, superior. El Superior. ingreso medio está por encima del costo medio. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Y entonces Pasa así con el celular y no veo bien por eso. ahí vamos a tener un beneficio extraordinario. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando hay beneficio extraordinario? Se va a llamar capitales que vengan. ¿Por qué? Van a decir, en este mercado hay beneficio extraordinario. ¿Y qué pasa cuando hay ingreso de capitales? Tiende a caer el precio. ¿Y hasta dónde va a caer el precio? Y más o menos hasta acá, para volver al mismo equilibrio original. Donde en ese equilibrio no hay llamada de capitales, por decirlo de alguna manera. Nadie llama nuevos capitales. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora vamos a ver esta dinámica en distintos gráficos. Supongamos, acá se da un desplazamiento de la demanda. Se pone, vamos a suponer que el mercado de los repelentes reacciona rápido a la oferta. Vamos a suponer eso. Entonces, esto que le voy a mostrar, las próximas filminas son todas estas filminas, pero hechas zoom. Así que voy a ir con esto. Supongamos que estamos en un equilibrio inicial. Oferta, demanda. ¿Me van siguiendo? Precio de equilibrio. En ese punto está el repelente a 2.000 pesos, pongámosle. De repente, invasión de mosquitos, la demanda se corre hacia la derecha. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? Sube. Antes estábamos en un equilibrio donde no se llamaba ni se expulsaba capital. Beneficios nulos. Ahora, si el precio sube, yo voy a producir en este nivel. ¿Me van siguiendo? Y entonces voy a tener que el ingreso marginal, el ingreso medio, que es igual al ingreso marginal, va a estar por encima del costo medio, costo promedio. Y entonces, ¿qué voy a tener? Beneficios a corto plazo, beneficios extraordinarios. ¿Me van siguiendo? De nuevo, estamos acá, beneficios extraordinarios. Cuando hay beneficios extraordinarios, se supone que eso llama a que haya nueva oferta. Fíjense, la oferta se corre de O1 a O2. ¿Y eso qué hace? Que de nuevo el precio de equilibrio baje. Recordemos, subió por la demanda, por aumento de la demanda, ahora como aumenta la oferta, cae. ¿Y eso qué hace? Que vuelva al nivel de equilibrio. ¿Me siguen? ¿Me siguen la deducción? Vamos a suponer... Sí.
del off, pero bueno. ¿Cómo no pasó con el off? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos faltó? Esta segunda, movimiento, que la Claro, oferta responda. aumente. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar o que está pasando con el off? Lentamente la demanda está volviendo para atrás. ¿Me Claro. siguen? Pero Entonces, no el precio. lentamente el precio tendría que tender a caer. Lentamente. Puede que en Argentina. Eso también tiene que ver, Profe, puede eso. ser que, De a uno, perdón, de uno. sí, iba a decir, puede ser que también en Argentina haya mucha especulación con el tema de, no, bueno, si tengo stock de off y como todo el mundo quiere comprar, voy a retener el stock un poco hasta que suba, pero a lo que voy es que no es que no aumentó la oferta, sino que por especulación misma no aumentó la oferta. No se vendía por ahí por especulación. Sí, Esas a variables ver, también suceden acá. siempre hay una cuota de especulación, eso sin lugar a dudas, siempre existe la especulación, siempre. No obstante, en Argentina eso un poco se magnifica, y sobre todo en este contexto, porque estamos en un contexto inflacionario, donde es difícil ver reducciones de precios en términos nominales. A lo sumo, lo que va a pasar en algún precio que se haya ido mucho, es que lo van a dejar fijo un mes y ya un poco se acomoda, ¿se entiende? Si yo dejo fijo el precio, supongamos, yo soy comerciante y me doy cuenta que la botellita de agua la subí muy fuerte de precio y no la estoy vendiendo mucho. Y lo que voy a tender a hacer es, bueno, me di cuenta, lo sé que la estoy vendiendo muy caro, la voy a dejar al mismo precio y mientras sube todo el resto de bienes, como que me van a nivelar el precio de la botellita de agua, ¿se entiende? Entonces, en procesos inflacionarios, este tipo de movimientos es muy difícil de verlos. ¿Por qué? Siempre y cuando no se te venza la mercadería. Siempre y cuando no se venza la mercadería. Muy buen punto. En ese sentido, no vamos a decir que se va a vencer, pero el invierno y, a ver, se va a consumir todavía menos, porque va a haber menos mosquitos. O sea, en invierno hay pocos mosquitos, por definición. Entonces, bueno, no les voy a decir que ahora les debe quemar a los que lo juntaron, pero hay que ver también cuántos juntaron, que también un poco se va viendo. Una cosa, primero, para una acotación en cuanto a esto, yo escuché que Off, no sé si es de así como de Johnson & Johnson, Sí, pero que no querían producir cuando fue, creo que la primera ola de mosquitos, decían que no iban a producir más porque por más de que se necesiten más, en la producción iba a llegar para ponerle mayo-junio y bueno, iban a tener un excedente porque ya no iba a haber tantos mosquitos, entonces como bueno, básicamente que nos jodamos porque no iban a llegar a producir. Sí, puede ser muy cierto, yo no lo escuché, ¿no? Pero digo, puede ser muy cierto en el sentido de que, a ver, quizás Off está produciendo al 100% de su capacidad. ¿Uno qué pensaría que tendría que pasar? Y bueno, aumenta tu capacidad y por lo tanto aumenta la oferta. Lo que pasa que, bueno, a ver, construir un laboratorio, máquinas y demás, no se hace de un día para el otro. Y entonces, bueno, implica que por ahí, no sé, lo terminan para mayo y en mayo no hay más mosquitos. Ojo, eso queda para el año que viene. Pero para eso... Y ojalá en mayo no haya más mosquitos. No, ojalá que mal. Pero digo, para eso, para dejarlo para el año que viene, y me pongo a invertir por ahí, en vez de invertir en abril y tener las máquinas paradas hasta diciembre, y me las pongo a invertir en octubre, y en diciembre ya tendría una mayor producción. Tengo una pregunta más. En relación a esto que estabas hablando de cuando sube la demanda, crece la oferta, o sea, sube el precio, entonces, bueno, en toda esa parte. Cuando decís que crece la oferta, que no me acuerdo, vos también usaste otro término que es uno que quiero preguntarte también, pero no me lo acuerdo. En ese transcurso, vos hablas de que aumenta la oferta,
pero porque las empresas produjeron más o porque hay más empresas que me ofrecen lo mismo. O sea, Off produjo el doble o además se sumó Fuji y otra marca más. Bien, en este caso, en este modelo, es que se sumó Fuji, se sumó... porque yo estaba entendiendo eso y no me Sí. acuerdo, pero hubo algo que preguntó Ulises que entendí que iba para el otro lado. A ver, en este modelo... Lo de que retenían. En este Porque modelo no es tiene eso. que ver con eso, porque No, Off no, puede no. retener, pero se supone que va el que haya más demanda va a incentivar a que haya más empresas que quieran producir lo mismo. Sí, en este caso es lo que vos pensás. Y bueno, a ver, las empresas tipo Fuji que no producen repelente, no sé si lo producen o no, pero supongamos que las únicas que producen es Off. Y de repente Fuji lo que ve es que sube el precio del repelente y el dueño de Off se está llenando de plata. Y entonces dice, Claro. yo también quiero jugar en esta. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Entra al mercado aumentando la oferta, vendiendo repelente. Claro. Entonces entrarían otras empresas que justamente es lo que plantea esto. A corto plazo hay un número fijo, pero a mediano y largo plazo hay libre movilidad y entonces pueden entrar y salir las empresas. Claro. Y esto de la misma manera que funciona con un incremento de la demanda, que aumenta el precio, también puede funcionar con una reducción de la demanda, pónganle. No sé, ya no se usa más repelente y se murieron todos los mosquitos, y de repente, bueno, eso va a expulsar a empresas Sí, de hecho, ahora con los mosquitos había muchas farmacias que vendían como marcas más alternativas o ¿Sí? emprendimientos de repelentes naturales, pero porque como ya no tenían stock de los tradicionales, empezaron a incorporar otros alternativos. No, es que muchas farmacias... Probablemente dentro de 2 meses consigas Off en la farmacia y no consigas ese repelente. Y hay muchas farmacias, yo vivo en Temperley, y ya conozco 2 farmacias, de hecho yo compré las 2, que te la producían ahí en el fondo de la farmacia. Claro. Claro, como el alcohol en gel en su momento. Como el alcohol en gel, exactamente, sí. Ya, es decir, la ven la beta del negocio y bueno, y se lo ponen a producir ahí en el fondo de las casas. A ver, las fórmulas no deben ser muy complejas, lo que sí es distinto, por ejemplo, los que compré yo, no vienen en spray, vienen como en un difusor. Sí, en ese que tenés que apretar 75 veces que tenés en que lugar de mantener una vez apretada. Claro, el off mantenés apretado y porque viene envasado con gas, bueno, te tira. Sí. Los que te venden en las farmacias, te venden el difusor. Pero funciona, la verdad a mí funcionó muy bien. Lo que en este caso del repelente y no funcionó en Argentina, no lo entenderías, es que baje el precio. Claro, ¿no? O sea, la farmacia produjo, pero te lo vendía a 1.000 pesos más barato que lo que te salía el Off. O sea, que no movió la vara del precio. Y también se avivaron. Claro. Yo hablé con un ¿cómo se llama? Con un farmacéutico y él me dijo, no, a mí el costo, el tipo lo vendía a lo que prácticamente le salía y una pequeña ganancia. La otra farmacia te lo castigaba a precio off. Claro. Y en realidad el tipo me decía, no, yo los consigo estos productos. Y se conseguían a precio de costo, un precio muy barato. Pero bueno, obviamente quedaba en el farmacéutico de si quería cobrar más o no. Este tipo, al menos el que le compré yo la primera vez, lo vendía barato. Después no sé si se engolosinó y lo empezó a cobrar más caro. Pero sí, pasaba eso. Bien. ¿Dudas, preguntas? Porque es hasta acá la clase de hoy. Profe, perdóneme que... No, por favor, dale. El ejemplo de Love. ¿No puede volver a explicar desde el punto A, o sea, de lo último que estamos viendo del punto A, porque le juro que no lo estoy captando. ¿Desde acá? ¿Desde acá, de este punto?
Sí, desde ahí ya tenemos... Sí, Acá tenemos un precio determinado por mercado. Recordemos, competencia perfecta, precio aceptante. ¿Qué quiere decir precio aceptante? Ningún actor por sí mismo determina el precio, sino que todos juntos lo determinan y ese precio lo aceptan todos. Es decir, les llega como un dato a todos. Y tenemos un mercado que puso un precio, pongámosle el off pre-problema de mosquito, 3.000 pesos. Y bueno, el precio de mercado del off era 3.000 pesos. En ese marco, las empresas producían con beneficio económico igual a cero. Es decir, ganaban algo, su costo de oportunidad y ya. ¿Qué pasaba? Eso no generaba ninguna llamada de nuevos capitales, de nuevas empresas. Básicamente, Fuji no miraba el mercado de off con cariño. ¿Por qué? Porque ganaba beneficios mínimos, nulos. ¿Qué pasa? Vino la pandemia de los mosquitos y de repente todos salimos a comprar off. ¿Qué pasó en el mercado del off? Hubo una mayor demanda de repelente. ¿Eso qué generó? Que el precio del repelente suba. ¿Y qué generó eso? Que off, que antes tenía una rentabilidad igual a cero, empieza a tener una rentabilidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque obtenía un ingreso promedio muy por encima del costo promedio. Y entonces, ¿qué pasa? El dueño de off empezó a tener mejores autos, mejores ropa, y el dueño de Fuji lo mira y dice, che, yo también quiero tener eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace el dueño de Fuji? Incrementa, entra en este mercado, ofrece repelente e incrementa la oferta de mercado. ¿Y qué hace que incremente la oferta de mercado? Que baje el precio. Y cuando baja el precio, de nuevo, el precio llega y para todas las empresas del mercado deja en un nivel de ganancia nula, ganancia igual cero. ¿Y eso qué hace de nuevo? Hace que no incentive a nadie a entrar ni a nadie a salir. Y por lo tanto, y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Básicamente queda en ese estado estacionario del mercado hasta que se dé un nuevo shock. Un nuevo shock que puede ser un incremento nuevo de oferta, un incremento nuevo de demanda, pero bueno, al tener el precio a ese nivel, no hay incentivos ni para entrar ni para salir. ¿Se entiende? Entonces solamente puede haber variación de demanda, no variación de oferta. En este caso, digamos. A ver, en este caso la oferta reacciona a una variación de la demanda. Exactamente, era eso lo que consultaba. Puede darse, por ejemplo, que estamos en esta situación original y de repente, de nuevo, seguimos en el mercado de los repelentes, sube el precio del alcohol. Y el repelente necesita alcohol para producirse. Y eso va a hacer que la oferta se corra hacia la izquierda. ¿Me siguen? Y eso va a hacer que aumente el precio. No obstante, también va a hacer que aumenten los costos. ¿Me siguen? Ok, sí, entiendo. Se puede mover cualquiera de las dos. Acá vamos a ver nada más que se mueve la demanda, en este caso. Pero se puede mover cualquiera de las dos. Me pregunta porque, sí, como dijiste que en estado de equilibrio no habría incentivos como para que nadie se suba ni se baje del barco, básicamente. Claro, la oferta, ¿no? Pero la oferta no solo depende de la cantidad de oferentes, también depende de si hay tecnología nueva. ¿Se acuerdan la primera o la segunda clase? Creo que fue. Tecnología, precio de factores activos. Acá vemos simplemente, bueno, entrada y salida de nuevos oferentes. Profe, un ejemplo podría ser Starlink con el servicio de internet que no sé, la verdad que no sé si entró o no, pero estaban en eso. Si entra eso, supuestamente, teniendo en cuenta todo esto, haría que el precio baje, ¿o no? No creo que en ese caso particular haga que el precio baje, básicamente porque Starlink es un servicio infinidad de veces más caro de lo que sale el servicio que tenés en tu casa.
Aparte, como no tiene competencia a ese nivel, él se puede dar el lujo de fijar el precio. Se puede dar el ¿no? lujo de fijar el precio, pero ojo, inclusive la gente que usa Starlink te dice que es muy inferior a internet banda ancha que que tenemos todos en nuestras casas. ¿Cuál es la ventaja de tener Starlink como opción? Que hay lugares donde no llega la internet banda ancha. Y entonces, bueno, ahí sí llega Starlink. Pero no va a ser una competencia, al menos no con la tecnología actual y los precios actuales que maneja Starlink, no es competencia de Cablevisión Flow ni de Speedy, olvídense de eso. Es mucho más barato tener internet por cable y es mucho más rápido tener internet por cable. Siempre, siempre. Starlink no, en eso particularmente no. Si vos me decís, entra un nuevo proveedor que tira un cableado de recontra última generación por todo el país, y bueno, ahí sí, te puedo decir, sí, ahí puede tender a bajar el precio. Pero nada, no, Starlink es una falopeada. A ver, no es una falopeada. Le va a servir a mucha gente, pero se vende como que nada. Todo el mundo quiere tener su Tesla y contratar Starlink. Y no, chicos, no la flasheen con eso, no. Empiecen por descreer un poco de las cosas que dice Milei porque... nada. Bueno, igual acá en Buenos Aires puede ser, pero en el interior lo que es la conectividad es un desastre. Eso estamos de acuerdo, pero estamos hablando por ahí, no sé, en el campo, vieron que, no sé, hay muchas veces campo donde no llega internet y obviamente usando ahí sí puede operar Starlink. Pero miren, no les quiero mentir. Pero otra vez estaban barajando valores. Googleenlo, precio Starlink, porque es el precio internacional lo que van a... ¿Cuánto? ¿Alguien lo está googleando? Si alguien lo googlea, comente, pero son carísimos, carísimo. Y además el servicio, ya les digo, siempre es mejor servicio por cable que servicio wireless. De hecho, bueno, yo no sé si les conté, bueno, vieron, además me gusta jugar a los videojuegos, y cuando se juega a los videojuegos siempre se dice, juguemos vía cable. O sea, tratamos de que los aparatos estén conectados vía cable. ¿Por qué? Y porque funciona mejor que wireless. Siempre, el cable siempre es mejor. Al menos con la tecnología actual siempre es mejor tener cable que tener wireless. ¿Alguien averiguó? Claro, profe, igual, más allá del ejemplo en este caso inoportuno, lo que yo quería decir es que, bueno, ponele, no sé, publicaron hace poco una foto de una piba que está viviendo en Estados Unidos y compró una bici a $80. Digamos, serían poner 80.000 pesos acá, que no existe ese precio en una bici, están arriba, no sé, de las 300 lucas. Si llega a entrar alguna empresa en donde ofrezca ese producto a ese precio, y bueno, sí, o bajan el precio o se funden todo, digamos. No, sí, si llegaría a pasar algo así. A eso me refiero. Sí, si llegaría a pasar algo así, sí, pero no es justo el caso de Starlink. No crean eso porque justamente Starlink le va a servir posiblemente, ya les digo, a ver,